Imaginad por un momento el peso de la historia, el olor inconfundible a pergamino antiguo, el polvo flotando bajo un rayo de luz en una biblioteca que ha estado oculta durante siglos. Bueno, pues hoy no vamos a limitarnos a leer un texto de la antigüedad, no. Vamos a diseccionar el ADN literario de uno de los escritos más influyentes de todos los tiempos. Porque, a ver, las grandes obras nunca nacen de la nada, no caen del cielo de repente. Son, en realidad, el eco de miles de voces y el resultado de debates intensísimos a lo largo de los siglos. Así que vamos a adentrarnos en estas estanterías polvorientas para descubrir quiénes estaban hablando mucho antes de que se escribiera la primera palabra de estos textos. Y para arrancar este análisis tenemos que hacernos una pregunta que, la verdad, suele romper los esquemas a más de uno. ¿En qué idioma creéis que se redactaron realmente estos textos desde el principio? Por pura lógica histórica, es facilísimo asumir que todo empezó en hebreo, ¿verdad? O quizás en arameo, que era lo que hablaba la gente de a pie en la calle en esa zona durante el siglo I. Es lo más natural del mundo pensar que un movimiento que nació en Oriente Medio escribiría sus primeros documentos en lenguas semíticas, pero resulta que la realidad histórica es completamente distinta. Y aquí viene el giro espectacular. Resulta que los textos fueron compuestos íntegra y directamente en griego, sí, en una variante muy concreta y popular conocida como koiné. Ni una sola línea original en hebreo ni en arameo. Incluso obras como el Evangelio de Mateo se concibieron originalmente en este griego de andar por casa. ¿Y por qué esto es un bombazo histórico? Pues porque nos demuestra cómo un movimiento local consiguió básicamente hacerse viral a nivel mundial. Tras las conquistas de Alejandro Magno, el griego koiné era la lengua franca de la época, el equivalente a nuestro inglés actual. Las ideas judías más antiguas decidieron vestirse con el idioma universal para llegar a todos los rincones del Imperio Romano. Así que, para desentrañar este rompecabezas, nuestro mapa de ruta de hoy será el siguiente. Primero, veremos el idioma koiné. Luego, la inmensa influencia de la Septuaginta. En tercer lugar, el valor de los libros apócrifos. Cuarto, los textos de Qumrán. Quinto, el misteriosísimo documento Q. Y sexto, la tradición de la Misná. Empezamos por la sección 1, el idioma del Nuevo Testamento como una auténtica obra maestra judía helenística. Fijaos en la fragilidad física de la historia que nos ha llegado. Trozos de papiro con los bordes rotos, tinta casi borrada por el paso de los milenios bajo las arenas del desierto. No son solo trozos de papel viejo, son la prueba tangible de un puente cultural gigantesco. Esta literatura marca el punto exacto donde el antiquísimo pensamiento semítico se abraza a la precisión y agilidad de la expresión griega. Es, literalmente, el eslabón perdido entre dos mundos culturales inmensos del Mediterráneo antiguo. Pasamos a la sección 2, la influencia de la Septuaginta, que fue, sin duda, la voz principal en todo esto. Ojo, porque hay una leyenda fascinante detrás de la Septuaginta. Se cuenta que 72 eruditos judíos fueron encerrados en celdas separadas durante 72 días para traducir las escrituras hebreas al griego. ¿Y el resultado? Pues que al terminar, milagrosamente, todas las traducciones eran idénticas palabra por palabra. Fuese mito o realidad, este nivel de reverencia nos explica por qué San Agustín llegó a decir que esta traducción estaba inspirada por el mismo Espíritu Santo, otorgándole incluso un estatus superior al original hebreo cuando había diferencias. Esto le dio a los primeros pensadores un vocabulario teológico ya envasado y listo para usar como molde en el mundo grecorromano. Y esto nos lleva a un detalle absolutamente crucial. A ver, saber griego koiné te permite leer las letras en la página, claro, pero conocer a fondo la Septuaginta es lo que de verdad te permite entender la intención y el peso de lo que estás leyendo. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo argumentaba sus ideas, su forma de pensar era profundamente septuagintal. Conceptos monumentales como pasar del término hebreo Mashiach al griego Christos no salieron de la nada. Estaban anclados, palabra por palabra, en aquella gigantesca traducción al griego. Vamos con la sección 3 de nuestro archivo, el valor de los libros apócrifos, esos textos reservados para los sabios. Aunque hoy en día estos textos nos suenen a libros marginados u ocultos, la realidad es que en la antigüedad estas ideas estaban en boca de todos. Tomemos un ejemplo súper llamativo. Los ángeles caídos. Si echáis un vistazo al libro de 1 de Enoc, os encontráis con la historia épica de los vigilantes, unos ángeles que bajan a la tierra, se corrompen y enseñan a la humanidad cosas prohibidas, como fabricar armas letales o usar cosméticos, provocando un caos tremendo. Pues bien, toda esa escatología vibrante, casi de película, llena de rebeliones cósmicas, destinos ardientes y debates sobre el cuerpo resucitado, fue asimilada directamente de estos textos para construir las bases de las narrativas que vinieron después. Avanzamos al punto 4 y nos vamos directos al desierto, los textos de Qumrán y la famosa conexión esenia.
Leer los textos de Qumran es presenciar una guerra de proporciones épicas. En documentos como La regla de la guerra, vemos un universo superdualista. Por un lado tenemos a los hijos de la luz, las fuerzas del bien lideradas por formidables arcángeles guerreros como Miguel, Rafael y Sariel, y por otro lado a los hijos de las tinieblas, un ejército sombrío capitaneado por el mismísimo Belial. Esta imaginería brutal de un choque inminente, donde el bien aplastaría al mal de una vez por todas, refleja perfectamente ese fervor apocalíptico que hervía en la región en aquella época. Imaginad por un momento cómo era la vida en aquellas cuevas resecas e implacables del Mar Muerto. Pequeñas comunidades aisladas, seguramente los esenios, viviendo con reglas súper estrictas, dándose baños rituales diarios y pasando horas y horas copiando rollos sagrados a la luz de las lámparas de aceite. Vivían al filo de la historia, esperando fervientemente el fin de los tiempos. Todo ese caldo de cultivo ideológico de separación y pureza iba a resonar con una fuerza tremenda en las doctrinas de los siglos venideros. Llegamos ahora a la quinta estantería de nuestro archivo, el misterioso documento Q, la fuente perdida. Y os digo misterioso porque físicamente este documento no existe, es un auténtico libro fantasma. Viene de la palabra alemana Quell, que significa fuente, y los expertos creen firmemente que fue una colección compilada en Galilea sobre el año 50 por grupos de predicadores itinerantes. Lo más alucinante de este texto perdido es que era pura instrucción y ética radical, carecía por completo de historias sobre sufrimientos, crucifixiones o resurrecciones, eran solo dichos de sabiduría. Pero claro, os estaréis preguntando, si no se ha encontrado ni un solo papiro con su nombre, ¿cómo sabemos con tanta seguridad que existió? Pues gracias a una maravilla analítica, pura arqueología literaria. Fijaos qué matemática más elegante. Si cogéis el Evangelio de Mateo y le restáis todo lo que copió del Evangelio de Marcos, os queda un texto. Si hacéis exactamente lo mismo con Lucas y le quitáis el material de Marcos, ¡sorpresa! El texto restante de Lucas coincide palabra por palabra con lo que sobró de Mateo. Esa asombrosa coincidencia literal es el documento Q. Hemos reconstruido una obra maestra solo por las huellas imborrables que dejó en otros textos. Y por fin llegamos a nuestra sexta y última sección, la tradición de la Misná y sus profundas raíces rabínicas. Aunque su redacción se finalizó alrededor del año 220, asomarse a la Misná es como subirse a una máquina del tiempo directa al siglo I. Es el triunfo absoluto de la tradición oral. En sus páginas te encuentras con debates súper específicos del día a día, como cuántos pasos exactos se podían dar en el día de reposo, o disputas sobre cómo se debía pagar el diezmo de una simple hoja de menta o de comino. Conocer estas minuciosas disputas ancla todos esos grandes conceptos teológicos que hemos visto en la vibrante realidad diaria de la ley judía de aquella época. A ver, entender toda esta inmensa red literaria no le quita ni un gramo de originalidad o valor a los textos posteriores. Al revés, nos recuerda que en la historia de las ideas no existen cosas que aparezcan de la nada. Las ramas de un árbol solo pueden alcanzar grandes alturas si tienen un sistema de raíces subterráneo gigantesco, muy antiguo y conectado. Las innovaciones de aquel siglo I cobran muchísimo más sentido cuando vemos que estaban alimentándose directamente del suelo fértil de las leyes y esperanzas del judaísmo antiguo y helenístico. Y con esto cerramos nuestro recorrido de hoy. Pero ojo, porque la verdadera reflexión empieza justo ahora. Después de descubrir la influencia brutal del griego koiné y la Septuaginta, de caminar entre ángeles caídos, de asomarnos a las cuevas de Qumran, reconstruir el documento Q y escuchar los minuciosos debates de la Misná, ¿cómo cambia todo esto nuestra forma de ver la historia? Nos demuestra sin lugar a dudas que ningún texto fundamental cae del cielo en el vacío. Son el resultado espectacular de culturas enteras entrelazadas a lo largo del tiempo. Así que, la próxima vez que leáis cualquier texto de la antigüedad, la gran pregunta ya no debería ser solamente qué es lo que dice, sino más bien, ¿quiénes estaban hablando justo antes de que alguien se atreviera a escribirlo? Y con eso lo dejamos por hoy. Un placer. Nos escuchamos en la próxima inmersión.